Hola, buenas noches. Mi nombre es Mauricio Valencia Naranjo, estudiante de Administración Financiera, quinto semestre del CAT de Pereira. Hoy les vengo a hablar de los fundamentos del conflicto. Según Germán Silva, en un intento de contener el fenómeno del conflicto, se ha establecido dos teorías que pretenden dar cuenta del mismo: la teoría marxista del conflicto y la teoría liberal del conflicto. La teoría marxista se habla como una lucha de clase social, la cual se debe entender como esferas de grupos humanos que ostentan diferentes condiciones económicas y sociales establecidas jerárquicamente. Más específica aún, la lucha de clases. En los enfrentamientos entre ellos, como núcleo central de esta teoría, no son más que el garante de la continuidad del conflicto. Los conflictos en esta teoría son identificados como principales y secundarios. Los principales son aquellos puntos centrales de la confrontación, los orígenes de la misma confrontación, las voluntades y deseos que no se están dispuestos a ceder por medio de un diálogo pacífico. Estas pretensiones solo descansan cuando la otra parte se elimina o se es subsumida. Los conflictos secundarios son de fácil solución, aún estando dentro de los conflictos centrales, como ceder regiones o aceptar la independencia de colonias, entre otros que se pueden abordar por medio de acuerdos, sin pretender que su solución ayude a desenredar la oposición central entre dos bandos. La teoría liberal del conflicto no niega la existencia de clases sociales y sus luchas, sino que considera que no es la unidad más básica del conflicto, debido a que incluso dentro de las clases sociales se presentan enfrentamientos. En ese sentido, se postula la categoría de grupo social como la unidad que realmente permite comprender en la escala más simple y comprensiva la idea de la confrontación. En esta unidad permite entender que los conflictos no se dan solo por cuestiones económicas como lo plantea la teoría marxista. Al fundamentar los mismos grupos poblacionales, pueden darse confrontaciones por ideas, símbolos, etnias, género y religión. Hablamos entonces de la disputa dentro de grupos que se creen homogéneos y entre otros que tienen muchísimas marcadas diferencias. Lo anterior permite entender que incluso las comunidades más cooperativas tienen como sustento el conflicto. Pero ahí nos ponemos a pensar que desde aquí vemos que son dos teorías que están enfrentadas. O sea, desde la parte teórica del conflicto estamos viendo que hay ya un enfrentamiento entre teorías. Pero ¿por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué tienen que enfrentar teorías? Bueno, aquí vemos que es con ganas de solución teórica al conflicto y empezar a solucionar en paz. Yo siempre he creído de pronto en la teoría cooperativista, o de pronto no como teoría, sino como empezar a fundamentar otros pensamientos desde que somos pequeños. No solamente con teorías marxistas, comunismo, capitalismo, en enfrentamientos siempre de uno a otro. Esto lo podemos representar de otra forma distinta, tal vez desde el respeto, desde la igualdad o desde el conocimiento de ponernos los zapatos de los otros para poder llegar a solución de problemas. Nada más desde las calificaciones de un alumno al tenerlos que clasificar entre 5, 4, 3, 2, 1 o aceptable, excelente, sobresaliente. Entonces siempre va a haber alguien que sobresale más, pero ¿por qué entonces los tenemos que clasificar? ¿No? Ya sabemos eso, que alguien sobresale más entre todos, ya sea por conocimiento o por su estatus social, bueno, o por las diferentes cuestiones que se puedan dar.
Las relaciones sociales son acciones en cabeza de sujetos que representan intereses, posiciones y un estatus determinado en un grupo social. Son un flujo indeterminado de influencias que alimentan el conflicto. Son dialécticas en la media en que su función es la negación o eliminación del adversario, en búsqueda de garantizar la relación de sus intereses y valores. Por otro lado, los individuos son reconocidos según su personalidad y posición social, tales como dominación o sumisión y función social o espacio laboral en que se desempeñan. Hacen parte de una masa que se moviliza, ya sea motivados por líderes o por una causa en común. Con el paso del tiempo y del conflicto, los teóricos buscan situaciones opuestas institucionales, comunitarias que aportan a la construcción de la paz, con intención de construir, valga la redundancia, en otros escenarios y demostrar que es posible hacer la paz. Es lo que se reconoce como paces. El fenómeno cobra un renombre plural debido a que las distintas formas de pensar y asumir que la paz era algo que solo podríamos experimentar después de la muerte. La paz se vuelve plural, según en tantas lecturas epistemológicas, prácticas, permiten ver que en ese mar de relatos de violencia muy visibles y demasiados narrados aparecen pequeños destellos de solidaridad, respeto, comunidad y era pensado solo por la ausencia de su contrario, la violencia. Las teorías de la paz surgen del llamado de atención, o más bien de la cachetada que significó para la humanidad dos guerras mundiales. O sea, aparecen después de estas dos guerras. Aparecen en tres fases. Estas tres fases son la fundamentación, la expansión y la consolidación. La fundamentación aparece en 1930 a 1959 con el enfoque de la violencia, el estudio científico de la guerra. En 1959 a 1990 aparece lo que es la expansión, la creación de del Instituto para la Paz de Oslo. En 1990 a la actualidad se desarrolla el concepto de la violencia. Gracias a estos esfuerzos teóricos podemos hablar hoy de postulados y metodologías y reflexiones sobre el pacifismo a favor y en contra. En Colombia es un país en donde pese a estar en complejo y duradero conflicto armado, se han construido y se vienen adelantando un gran número de iniciativas de construcción de paz, entre las que se encuentran acciones estatales como comunitarias, que debido a los largos años del conflicto armado colombiano manifiestan un total rechazo a las prácticas de violencia.